tardes, hermanas, hermanos. Les saludo desde acá en la isla grande de Chiloé, en la ciudad de Castro, donde vivimos. Y también deseando que estén todos ustedes bien. Vamos a ver hoy día la última viuda del libro de Lucas. Lucas habla de 5 viudas y hoy día vamos a ver la viuda pobre. Acá en el capítulo 21, en Lucas capítulo 21, en el verso número 1, vamos a ver este relato. Lucas 21, 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Hasta ahí vamos a leer en la palabra de Dios. Hemos estado viendo distintas suegras, aquí, perdón, viudas. Me acordé de mi suegra porque estuvo con nosotros hoy día. También es viuda ella. Y yo le decía: suegrita, Dios tiene mucha preocupación por las viudas. Así que este capítulo es una muestra más de la tremenda preocupación de Dios por aquellas personas marginadas y invisibles. Nadie las veía, nadie se preocupaba de ella. Aquí tenemos una viuda pobre. Y como dijimos, el vocablo viuda significa desolación, la tremenda desolación en la que estaban estas mujeres. Y esta viuda era pobre en extremo. Aquí está la pobreza más grande que podía existir. Pero vamos a descubrir, como nos dice la palabra de Dios, a una de las iglesias más pobres que pudiesen existir, la iglesia de Esmirna. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y es interesante ver que en esta mujer que materialmente era pobre, vamos a descubrir la tremenda riqueza de su alma. Ahora, hay algo interesante en el versículo número 1, nos dice el verso 1, levantando los ojos. Y esta expresión intencional descrita por Lucas es muy interesante. Fíjese que el Señor, después de las agotadoras conversaciones y debates con los judíos en el Sanedrín, aquí tenemos la última visita que el Señor va a hacer al templo. Después de esto, el Señor va a ser apresado y conducido a la cruz, al Calvario. Allí, en esta semana, el Señor realizó 5 discursos contra las autoridades judías. Y su último mensaje fue el mensaje de aquellos 8 ayes contra estos judíos hipócritas y que aparecen en el Evangelio de Mateo. Aquí, en el capítulo anterior, algo nos dice de ese discurso. En el capítulo 20, en el verso 46, el Señor dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Mire lo que dijo. Y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y aquí el Señor habla de ellos que devoran las casas de las viudas. Y a propósito, el Señor ahora, después de esa conversación y de estos discursos que dijo tan fuertes, nos dice el Evangelio de Marcos que el Señor salió
hacia el patio de las mujeres y se sentó. Ahí en el Evangelio de Marcos también aparece la misma narración y dice que se sentó. Posiblemente colocó su cabeza entre sus manos, viendo la tremenda hipocresía de estos escribas y fariseos. Y levantando los ojos, nos dice el verso 1 del capítulo 21, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. Fíjese que esta mirada, las miradas del Señor son muy interesantes en la Biblia. Esta mirada, el verbo que se ocupa aquí para ver, es el verbo conocer. El mismo cuando vio a Zaqueo escondido en ese árbol sicómoro, y el Señor lo conoció, le dijo: Zaqueo, desciende aprisa. Aquí tenemos al Señor en su actividad soberana, en una mirada profunda y observativa, que mira las intenciones de aquellos ricos que vienen a hacer sus ofrendas, como las intenciones de esta viuda extremadamente pobre. El Señor conoce a todos. Esta es la particularidad de nuestro amado Salvador, que no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de lo que hay en el hombre. ¿Ya? Él no se fiaba de nadie y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce cada corazón. Y amigos que estamos aquí hoy día conectados, el Señor conoce al dedillo todas nuestras vidas. Él sabe todo lo que hay dentro de nosotros. Aquí vienen estos ricos que echan sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Marcos nos dice que estos ricos echaban mucho, ¿ya? Estos lugares eran recipientes metálicos que sonaban mucho con la gran cantidad de monedas que se echaban, ¿ya? Y la mirada del Señor es sorprendente, porque en el verso 4 vamos a aprender que ellos echaban para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mire lo que el Señor vio. Amigos que están aquí, el Señor ve incluso las intenciones de los actos nuestros. No le podemos esconder nada a nuestro Dios. ¿Ya? Y Él evalúa aquí que ellos echaron de lo que les sobraba. Póngame atención, lo vamos a repetir esto más adelante. Fíjese que la medida de una ofrenda no se mide por lo que uno da, sino por lo que a uno le queda. Lo voy a volver a repetir. Dios no mide las ofrendas por lo que uno da, sino por lo que a uno le queda. Hay alguien que dirá: bueno, fíjese que yo ofrendo el 25%, se lo doy a Dios y quedo bien con Dios, y quedo bien con los sacerdotes. El 75% restante es mío y solo mío para lo que yo quiera, porque ya he cumplido. Pero lo que uno ha dado es lo que sobra. ¿Y qué pasa con el otro que uno se queda? Bueno, es un tema para analizarlo, para meditarlo, sobre todo los que somos creyentes. Bueno, aquí en el verso 1 se habla del arca de las ofrendas. Literalmente era el arca del tesoro. Esto estaba ahí pasadito, el atrio de las mujeres. Había muchos patios alrededor del templo y estaba el atrio de las mujeres, y en una especie de pasadizo estaban estas embudos. Eran 13 embudos que le llamaban cepillos, porque tenían la forma de un embudo como una trompeta, donde se ponían las monedas autorizadas para ofrendarlas en el templo, y cada vez que las monedas iban bajando,
iban sonando dentro en estas especies de cepillos, en esos embudos colocados allí. El Señor se refirió a eso en la enseñanza que hizo en la oración en Mateo capítulo número 6. En Mateo capítulo 6 dice ahí en el verso 2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Así se llamaban esas arcas, se llamaban las trompetas. ¿Por qué? Porque eran embudos que sonaban en la medida que las monedas iban cayendo, ¿ya? Y esto realmente el Señor, en estos embudos que se usaban para las ofrendas, eran 3 embudos, cada embudo para un fin determinado. Se le colocaba incluso el nombre para qué destino se dedicaba cada uno de esos embudos. Algunos eran para la leña, el otro para los gastos de holocausto, el otro para el gasto del incienso, etcétera, etcétera, y para la mantención del templo. Bueno, y los que más echaban monedas eran los que más sonaban la trompeta. Pero esta mujer, cuando echó sus 2 blancas, no sonó absolutamente nada. Por eso aquí en Mateo 6, el verso 3 dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y fíjese que aquí tenemos esta verdad que Dios ve en lo secreto. Él conoce, Él sabe todo de nuestra vida. Bueno, volvamos a Lucas capítulo número 21. Aquí nos dice en el verso número 2 que vio también a una viuda muy pobre. La descripción es sorprendente del Espíritu Santo. El Señor fija su atención en este gran detalle. ¿Ya? Y fíjese que él podía haber tenido su mente, porque es la última semana, él podía tener su mente en la traición de Judas, que él estaba llamando entregarle. Podía tener su mente en el juicio injusto que se avecinaba y en su propia muerte. Sin embargo, su mirada está en este detalle. Es para ver lo que nadie más podía apreciar. Y amigos, nada es indiferente para el Señor. Él está observando y mirando, como dice la Biblia, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está mirando. Uno a veces puede pensar que no está observándonos, pero no. El Señor tiene la mirada y está observando cada cosa que hacemos nosotros. Los ojos, dice el libro de los Proverbios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así dice Proverbios 15:3. Los ojos de Dios están en todo lugar. Y saben, amigos, que nada es tan pequeño que el Señor no lo vea. Aquí tenemos esta verdad importantísima, esta lección que tiene que quedarnos en nuestro corazón. El Señor está mirando, incluso lo más pequeño, incluso los pajarillos. Vamos a leer en Lucas capítulo 12, en el verso número 6, dice en Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿Y saben lo que son esos 2 cuartos? Esos 2 cuartos son precisamente 2 blancas. Una blanca equivalía a 1 cuarto. ¿No se venden 2 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y hermanos y amigos, la misma mano que formó al sol, poderosa mano de Dios que formó al sol, esa misma mano es la que hizo las patas de la araña, es la que hizo las alas de las moscas. Y amigos, es el mismo Dios interesado en este detalle tan particular. El que ve los secretos de los consejos en las cámaras de los reyes, también es el que ve la choza del pobre en la calle, el que es casi invisible. Él conoce cada detalle. Y lo que para nosotros es trivial y pasajero, para sus ojos son de gran importancia. Así que si tú te sientes desamparado, no vayas a pensar que Dios está en una galaxia allá lejos y nosotros aquí olvidados, ¿no? Sus ojos están mirando, observando, incluso con mucha atención sobre el que es necesitado y desamparado de los demás. Como nos dice el Salmo 40 en el verso 17, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Yo no sé si tú has tenido estos pensamientos que Dios no tiene interés en ti. Yo te quiero decir esta tarde que el Señor está muy interesado en ti. Y Él quiere que tú tengas comunión con Él, que le busques, ¿ya? Aquí tenemos que el Señor fijó su mirada en esta viuda muy pobre. Y ese vocablo pobre habla de una penuria extrema. Significa tener hambre. Y mientras esta viuda va a dejar sus dos blancas, su estómago va sonando de hambre, va crujiendo. ¿Ya? Esta mujer está totalmente desposeída. Y en el corazón de esta mujer había un drama que el Señor nos revela por el segundo vocablo que usa para pobre. Aquí en Lucas capítulo 21, el Espíritu Santo usa dos vocablos. Ahí en el verso 2 habla de una viuda muy pobre. Ahí se habla de indigencia. Pero aquí en el versículo número 3, en verdad os digo que esta viuda pobre es otro vocablo. Tiene que ver con temor. Necesidad acompañada con temor. Y en el corazón de esta mujer estaba el temor de entregar eso único que tenía, que era toda su vida. Pero su decisión fue entregar todo lo que tenía. Pudo haberse quedado con una blanca y comprar un pajarillo, pero no lo hizo. Su fe en Dios le hacía vivir para la gloria de Dios. Ella, ¿sabe por qué ofrendaba? Ella se fue, porque eran 13 trompetas que habían ahí o embudos, se fue al embudo donde decía para el templo de Dios. Ella se fue a ofrendar lo que tenía para mantener la esperanza de Israel, el propósito por el cual fue edificado ese templo. Acompáñenme por favor en Primera de Reyes, capítulo número 9. En Primera de Reyes, capítulo número 9. Aquí encontramos lo que Salomón está diciendo cuando acabó, en el verso 1, cuando acabó Salomón la obra de la casa de Jehová y la casa de Israel, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. ¿Para qué? Para poner mi nombre en ella,
para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y saben, amigos, esta viuda estaba pensando en esto. Este lugar es el lugar de Dios. De manera que la ofrenda de la mujer pobre es un acto de fe supremo, ¿ya? Ella echaba estas dos blancas. ¿Y qué es lo que eran estas dos blancas? Eran las monedas de cobre más pequeñas que había entre los romanos. Se le conocían como leptas. ¿Y qué significaba ello? Delgadas. Eran unas moneditas muy delgadas, muy pequeñitas, dos leptas, que equivalían a la octava parte de un centavo o a un cuadrante. Era realmente en una equivalencia era como 1 dividido por 128 denarios. Un denario es el sueldo de un jornalero en un día. Si usted lo divide por 128, le da una lepta. Era nada, absolutamente nada. En cuanto a algo parecido, sería como un cuarto de centavo de dólar hoy día. Una verdadera miseria. Como vimos, con eso se podía comprar 2 gorriones, con esas 2 blancas. Y saben ustedes que entrando en el templo había un lechero ahí, cuando uno se acercaba a las ofrendas, que pertenecían a una de las prohibiciones del Sanedrín que decía: nadie puede ofrendar menos que 2 leptas. ¿Y por qué colocaron los sacerdotes esa prohibición? A causa de las molestias que había por contar monedas menos que 2 leptas. Ellos no permitían menos que eso. Y sabe, no cualquiera conseguía 2 leptas. Era un tremendo problema. En ese tiempo no había dinero circulante. Para poder ofrendar en el templo había que cambiar lo que uno conseguía en estas leptas. ¿Y cómo conseguía dinero la gente? La gente en ese tiempo, la economía era por el trueque. Usted traía una gallina y si quería comprar algo, lo cambiaba por harina, por arroz. Era así la economía. De ahí viene el término salario. A los soldados le pagaban con bolsas de sal. Los soldados iban a comprar al mercado y cambiaban esas bolsas de sal por carne, por cereales, pero no existían las monedas, de manera que no cualquiera podía tener una moneda. ¿Y qué nos dice eso? Que esta mujer tuvo que trabajar para conseguir esas 2 blancas, con gran esfuerzo. Y saben, hermanos, la ofrenda también es un sacrificio. En esta mujer vemos que el Señor mide también la ofrenda por los motivos, por algo que costó gran esfuerzo. De manera que podríamos decir que la ofrenda de esta mujer es sacrificial, es de una rendición total, número 2. Y número 3, lo hace con toda libertad y voluntad. Ahora, me llama la atención, volvamos a Lucas capítulo 21, en el verso número 3, el Señor dice: en verdad os digo. Esa expresión es muy importante. Aquí hay algo sumamente sobresaliente. Y saben ustedes que el Señor llamó a sus 12 discípulos para que vieran esto. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, donde aparece el pasaje paralelo, Marcos 12, 43. En el 43 le dice: entonces llamó a sus discípulos. Vengan a ver esto. Les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Esto es un aspecto muy importante. Ahí en el verso 43, ese vocablo desierto significa en el griego amén.
algo digno y confiable, algo realmente cierto, por lo cual observar. ¿Ya? Fíjense en esto. Hay algo que refleja lo que yo voy a hacer, está diciendo el Señor. Así como la viuda decidió en obediencia entregar todo a Dios, así también el Señor Jesucristo en obediencia al Padre va a decidir entregarse enteramente a Dios. Y hermanos y amigos, el Señor les dijo a los discípulos, miren esa viuda, lo que va a hacer. Ella está entregando todo. Y esa viuda representa al Señor en su total entrega al Padre. Amigos que están con nosotros, ¿sabías tú que el Hijo de Dios se entregó totalmente, absolutamente entero, toda su vida? No dejó nada para sí, para poder salvarte a ti, para poder limpiarte de tus pecados. El Señor Jesucristo lo hizo en un acto voluntario, sacrificial y total. ¿Ya? Y hermanos, nosotros que somos creyentes, ¿con cuánto nos hemos quedado? Ya sea de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros talentos. ¿Cuánto realmente disponemos y entregamos al Señor de lo que somos? Hay algunos que le entregan a Dios un servicio después que han jubilado. Hay algunos que no tienen tiempo para servir al Señor. Dicen, no tengo tiempo, no me queda tiempo. Esta pandemia nos ha obligado a detenernos para poder realmente dedicarnos a Dios de alguna manera o a la fuerza, poder darle el tiempo necesario que nunca antes le habíamos dado a Dios. Muchas veces entregamos lo defectuoso, lo que nos sobraba de nuestra vida a Dios. No, el Señor Jesús no hizo eso. Hay algo que el profeta Malaquías les protesta a los judíos por el tipo de ofrenda que ellos traían al templo. Le traían a Dios no solo lo que les sobraba, sino también lo defectuoso. Y el profeta Malaquías les dice, ¿en qué? Porque él les dice que han menospreciado el nombre de Dios, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es menospreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y el profeta dice a los israelitas, maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrificia a Jehová lo dañado. Y los israelitas se atrevían a traer al templo ofrendas dañadas, sobrantes. Se guardaban para sí lo mejor. ¿Saben, amigos amados y hermanos amados? El Señor ve el motivo de nuestra ofrenda, el motivo de nuestro servicio. No se puede servir a Dios a medias, no se puede servir a Dios de vez en cuando. Él debe tener la prioridad. Y aquí volvamos a Lucas capítulo número 21. Nos dice ahí en el verso número 3, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Marcos dice que esta viuda echó todo lo que tenía, su sustento. Mire, leámoslo en Marcos. Me gusta cómo aparece en Marcos 12:44.
Dice ahí, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y saben, hermanos, que revisando en el diccionario griego, esa palabra sustento es la palabra griega bios, de donde viene biología, de donde viene biólogo, y significa vida, los medios de vida. Esta mujer echó su vida, todo lo que le podía sustentar. Fue un acto de entrega total. Después de dar esas 2 blancas, esta mujer se quedaba sin vida. Y por eso en ella encontramos un ejemplo de la entrega total del Hijo de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo, mírenla a ella. Esa es la clase de entrega que caracteriza a un verdadero creyente. Recuerden esto, les vuelvo a repetir. La ofrenda no se mide por cuánto tú das. A lo mejor usted tiene problema. ¿Cuánto le doy a Dios? La ofrenda no se mide por lo que tú das, por lo que yo doy. La ofrenda se mide por cuánto tú te quedas o con cuánto yo me quedo. Eso es lo que ve Dios. Esta ofrenda de la mujer viuda es todo su sustento. Los demás echaron de lo que les sobraba. Aquí nos dice, los 2 relatos, lo mismo. Echaron de lo que les sobraba. Literalmente esa expresión, lo que sobra, es de su superficialidad, de lo que superficialmente dispusieron en su corazón. Esto es después de ver sus prioridades. Dijeron, bueno, esto es lo que nos sobra, esto vamos a llegar. Eran ricos, tenían demasiado, pero eran sobras. Los demás decían, qué trompetas más sonoras. Ese pasó y sonó, pero para abajo, ¿cómo sonaría la moneda? Pero el Señor sabía que eso era lo que sobraba. Yo me acuerdo, no sé si les conté, cuando recién nos casamos con Jessica, yo llevaba la economía de los gastos. Yo le dije a Jessica, ella es contadora, le dije, Jessica, no es necesario que tú trabajes, con lo que yo gano podemos vivir bien, gracias al Señor. Muy bien, me dijo, como tú digas. Y llegábamos a fin de mes y no había plata. Me dijo, a ver, ¿cómo lo haces tú con los gastos? A ver, cuéntame, me dijo. Y dije, bueno, aquí está lo que yo sé que cuánto gano, y gastamos esto en luz, esto en agua, esto en el gas, esto en las compras, al supermercado, y me quedó mirando y me dijo, ¿y la ofrenda? Bueno, dije yo, de lo que nos sobre, sacamos. Y me dijo, no, eso no se hace así, es al revés. Primero tiene que ser la ofrenda, de lo que tú ganas, primero la ofrenda para el Señor, tienes que decidir cuánto le vas a dar. Y después, de lo que te sobra, de lo que tú te quedas, es con lo que tú vas a vivir. Oiga, para mí eso, yo se los confieso, amigos y hermanos, para mí fue una revelación. Nunca había hecho eso, jamás había colocado primero el dar. Llevaba como 10 años de creyente, viviendo en esa pobreza espiritual. Y saben, hermanos, que yo le dije a Jessica, entonces tú maneja la economía.
Y saben, hermanos, que nunca nos ha faltado. Porque el Señor bendice, no ve la ofrenda por lo que tú das, sino por lo que tú te quedas. La ofrenda aceptable no es la que sobra después de todos nuestros gastos, no. Es la que se decide dar antes de nuestros gastos. Así lo hicieron los hermanos pobres de Macedonia. Miren cómo nos dice ahí en 2 de Corintios, capítulo número 8, en el verso número 1, dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, allí donde estaba Tesalónica, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, como la mujer viuda, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y sabe que el apóstol Pablo les había dicho a los de Macedonia, a los de Tesalónica: ustedes no participen en esta ofrenda que se estaba juntando para ayudar a los hermanos de Judea que estaban pasando mal. Y ellos le dijeron: no, Pablo, nosotros queremos participar. Pero no, dijo Pablo, no se preocupen, ustedes están muy mal, están pasando por una tremenda pobreza. Ellos dijeron: no, nosotros queremos participar. Y ellos, en su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Y qué estaban haciendo los de Macedonia? Al igual que la mujer viuda, estaban imitando al Señor. Estaban dando el 100%, igual que el Señor. Por eso en el verso 9, aquí en 2 Corintios 8, 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él, siendo rico, se hizo pobre, entregó todo, no se quedó con nada. Hermanos, esta actitud es la que valora a Dios, no es la cantidad. Dios no necesita nuestro dinero. ¿Qué es lo que necesita Dios? Nuestro corazón. El motivo por el cual ofrendamos es muy importante. La ofrenda de la viuda fue preparada y voluntaria. Fue un sacrificio. Y siempre la ofrenda es según lo que uno tiene. Vamos a leerlo en Hechos capítulo número 11, cuando también se preocupó la iglesia por la necesidad de los creyentes que estaban pasando por una tremenda hambruna. Nos dice en Hechos capítulo 11, en el versículo 28, levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, ¿conforme a qué? Conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Siempre es conforme a lo que uno tiene, ¿ya? No es una imposición, no hay porcentajes, es gratitud personal sobre aquello que Dios nos provee. Este principio aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 16, Deuteronomio 16, versículo 17, dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme ¿a qué? A la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.
conforme a aquello que Dios te ha prosperado. Ven con tus manos llenas. ¿Ya? Y esto se repite nuevamente en 1 Corintios capítulo 16, cuando el apóstol instruye a los corintios respecto de la ofrenda, en el verso 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es según lo que el Señor nos provee. Y la mujer viuda decidió entregar todo lo que había ganado. En un acto supremo de adoración, de entrega, ella viene para darlo todo al Señor. Nos vamos a Lucas capítulo 21, ahí en el versículo número 4, el Señor dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, echó su vida. Y lo hizo en un acto absolutamente de fe. Miren esto, les dijo el Señor a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos, miren en el verso 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y algunos de ellos estaban preocupados de las piedras del templo. Dijo, qué bonito, qué magnífico este templo, que Herodes reedificó en 46 años. Ustedes miran las piedras. Yo les digo, miren esta viuda. Miren lo que ella va a hacer. Y el Señor estaba representada en ella, haciendo ese acto supremo de entrega en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y saben, amigos y hermanos, para eso se entregó el Señor. Vamos a leer en Juan capítulo 17, cuando el Señor está orando en su última oración, la oración sumo sacerdotal que él hace en Juan 17, dice ahí en el verso 19, y por ellos me santifico. La palabra es me consagro. Y por ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Y sabes, amigo, el Señor se entregó, totalmente se consagró en un holocausto, no dejó nada para sí. Todo su ser, toda su persona fue entregada voluntariamente. ¿Para qué? Para que ellos, para que nosotros seamos santificados o consagrados en la verdad. Para que nos rindamos también al Señor, para que vivamos para su gloria. Otra actitud es mezquindad. Otra manera de vida no es entender realmente el motivo y el sacrificio por el cual el Señor Jesucristo murió. El apóstol Pablo les dice a los corintios, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos amados, nosotros que somos del Señor, quiera Dios que al terminar esta pandemia no sigamos viviendo para nosotros. Si tú has vivido de esta manera, dándole a Dios las obras de tu vida, vuelvo a repetirte este texto, 2 Corintios, capítulo 5, acompáñeme, versículo número 15. Y por todos murió el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. Y usted me dirá, ¿cómo yo puedo llegar a vivir esto? Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra ahí es nos aprieta, sin dejar que uno se vaya para ningún lado. El amor de Cristo tiene que apretarte, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se está refiriendo, los todos aquí, no a todo el mundo, se está refiriendo a nosotros que decimos creer en Él. Nosotros que decimos que Cristo murió por nuestros pecados. El Señor murió para que los que viven, los que tenemos vida eterna, ya nos vivamos para nosotros mismos. Y hagamos lo que hizo la viuda pobre. La viuda pobre dijo, Señor, yo quiero que aquí, en este lugar, tu nombre siga y permanezca y prevalezca. Y yo doy toda mi vida. Me acuerdo que los hermanos de Ecuador nos contaban que allá en la selva de Ecuador hay asambleas. Y en una de las cenas del Señor, porque ahí no hay monedas tampoco y se ofrendan frutas, se traen en la cena del Señor no dinero, sino que melones, tomate, y lo echan en una canasta. Entonces la canasta iba pasando, una canasta grande, tirada por dos hermanos de las ofrendas. Y llegaron donde había una abuelita, una abuela, una hermana viuda. Y la viuda llegó a su lugar la canasta y la viuda se tiró adentro de la canasta. Y le preguntaron, hermana, ¿por qué hizo esto? Porque yo me quiero entregar enteramente al Señor. Yo misma me ofrendo, dijo. Cuenten conmigo para lo que ustedes quieran. Sí, hermanas y hermanos, la ofrenda de la viuda fue 100%, como la ofrenda del Señor por nuestros pecados, 100%, enteramente, se entregó al Señor. Recuerde, Dios mide la ofrenda no por lo que uno da, sino por lo que uno se queda. A veces nosotros ofrendamos lo que nos sobra y nos quedamos con mucho. Oh, si este pensamiento cambiara nuestra manera de vivir, nuestras vidas serían consagradas. Nuestro servicio al Señor sería mejor, de calidad. Incluso nuestras ofrendas serían para la gloria de Dios, para mantener a muchos misioneros, muchos obreros, para que las iglesias se expandan en todo lugar. Quiera el Señor que así sea. Esta es la última viuda que hemos visto en el Evangelio de Lucas. La viuda pobre, rica en fe. Vamos a orar al Señor. Padre amado, queremos agradecerte, nuestro Dios, porque nada es despreciable para la mirada tuya, para la mirada de tu Hijo. Tú tienes el control, tú observas tus párpados, tus ojos están mirando a tus hijos como a los inconversos. Nada se escapa delante de ti, nuestro Dios, y ante ti están abiertas y desnudas todas las cosas. Y te damos gracias, nuestro Dios, que tú nos conoces, así como el Señor miró a estos ricos que ofrendaban y a aquella viuda pobre, viendo sus intenciones y sabiendo lo que había en sus corazones y los motivos que habían en ellos. Y esta mujer tan pobre, trayendo estas dos blancas, oh Padre, no se había reservado nada para sí. Estaba entregando todo lo que poseía, su propia vida, el sustento que poseía. Y vemos en ella, Padre, lo que tu Hijo amado hizo por nosotros, al entregarse totalmente por nosotros, consagrarse a ti en todo lo que tenía. Oh Padre amado, qué entrega más grande por tan insignificantes pecadores como nosotros. Oh Padre, ayúdanos a entender esta gran verdad y a vivirla. Y pedimos también por nuestros amigos, personas que escuchan
y todavía están en sus pecados, que todavía no valoran el gran valor de la ofrenda de tu Hijo en la cruz del Calvario. Que tú obres en sus corazones. Queremos quedar en tu presencia agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.